Buenas noches. Mañana comenzaría el paro indefinido convocado por el SUTEP y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, les ha pedido a los maestros que no acaten ese paro porque el tema de la principal reivindicación, que es el aumento de sueldos, ya está dado en buena cuenta, está resuelto con la aprobación de la nueva ley de carrera magisterial, esta reforma que se ha planteado, que considera incrementos que ya además estarían presupuestados o planteados en el presupuesto del próximo año por más de 700 millones de soles. Y bueno, no le falta razón al Premier porque ya todo el mundo sabe que el aumento está programado y efectivamente está programado y va a costar 700 millones de soles. Y supondrá aumentos superiores, en el peor de los casos, a 100 soles y en general serán entre 200 y 300 soles aproximadamente. Esto ya es conocido, entonces lo que quisiera el SUTEP es montarse en una decisión ya tomada y capitalizarla, alegar que el incremento se dio debido a la movilización que ellos han protagonizado, cuando en realidad se sabe que ya esa decisión está tomada. Es una decisión oportunista del SUTEP, por supuesto. Esperemos que el gobierno tome las medidas correspondientes, es decir, aquel que no asista a clases se le descuenta, ¿no? Y no como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Mientras tanto, la huelga en salud continúa, y este es un asunto que no tiene solución si es que no se ataca el problema de fondo, no se opera una profunda reforma en esa organización. Porque, por un lado, sus ingresos son limitados, han sido limitados además por esta ley que se convirtió en permanente, que exoneraba las gratificaciones del pago de las contribuciones a ESALU. Eso mermó los ingresos de ESALU. También por el hecho de que hay algunos regímenes como el agrario, por ejemplo, que pagan mucho menos, la contribución ahí es de solo 4%. De modo tal que los ingresos son insuficientes considerando el incremento, por otro lado, casi exponencial de la cantidad de asegurados, de la cobertura, digamos, de salud, que ahora llega a alrededor de los 9 millones de asegurados. Entonces hay un problema estructural y, por otro lado, ocurre que los médicos solo trabajan, para agravar las cosas, 4 horas, porque una insólita ley dada en la época de Velasco les acuerda a los médicos una jornada laboral de solo 6 horas, de las cuales 2 son para actualización, estudios, etcétera. En la práctica estamos hablando entonces de 4 horas, mientras el común de los mortales tenemos que trabajar cuando menos 8 horas al día. Entonces, la solución a este problema pasa en primer lugar por, sí, aumentar, hay que aumentar, pero ese aumento solo se puede dar, considerando todo lo que hemos señalado, si es que se da a cambio de mayor trabajo. Y esto supone cambios legales, cambios administrativos y laborales. Legales en el sentido de modificar esa ley que solamente que les da el privilegio de trabajar solo 4 horas. Y administrativos y laborales en el sentido de cambiar por completo el sistema de gestión. El fondo de salud debería ser un fondo conformado por nuestros aportes. Y ese fondo debería contratar con los hospitales, con centros de salud, y no solamente de salud, sino en general, las prestaciones para los asegurados. Y entonces los hospitales, los centros de salud actuales de salud, se autonomizarían, se podrían hasta concesionar, y tendrían que, esforzarse para captar precisamente a los asegurados en competencia. Y dentro de estos establecimientos no habría ese límite pues de 4 horas. A cambio de mayor número de horas de trabajo habría una mayor remuneración, como debe ser. Si entonces los médicos quieren, como tienen todo el derecho, y en justicia deberían efectivamente ganar más, pues entonces lo que tienen que hacer es plantear estos cambios que permitan generar más ingresos para, a cambio de trabajo, tener mayores ingresos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Juan Carlos Seguren, segundo vicepresidente del Congreso, para conversar acerca del presupuesto del próximo año que hoy día fue presentado por el ministro de Economía ante el Congreso, el presupuesto de la República
2013. Luego vamos a estar con el doctor Iván Lanera, que es viceministro de Interculturalidad, para ver cómo se está empezando o cómo se va a empezar a aplicar de manera piloto, digamos, la ley de consulta previa en Loreto. Y finalmente vamos a estar con Farid Cajat, internacionalista, para examinar con él el inicio de este proceso de paz que hoy día ha sido anunciado por el presidente Santos de Colombia y por un líder de las FARC, un proceso de paz, unas conversaciones que se inician ya formalmente entre el gobierno colombiano y las FARC. Regresamos.